La bella durmiente del bosque de Perrault. Érase una vez un rey y una reina. Estaban muy tristes por no tener hijos. Tan tristes que no podéis imaginar siquiera. Frecuentaban todas las estaciones termales del mundo. Cumplieron votos, peregrinaciones, pequeñas devociones y novenas. Todos los recursos fueron probados, pero sin éxito. No obstante, la reina quedó por fin embarazada y dio a luz una niña. Se celebró un espléndido bautizo. Nombraron madrinas de la niña a todas las hadas que pudieron hallar en el país. Fueron halladas 7, para que consiguiéndole cada una de ellas un don, como entonces tenían por costumbre las hadas. La princesa reuniese de este modo todas las perfecciones imaginables. Terminadas las ceremonias del bautizo, regresó el cortejo al palacio del rey, donde se había preparado un gran festín para las hadas. Pusieron delante de cada una de ellas un cubierto magnífico en un estuche de oro macizo, donde había una cuchara, un tenedor y un cuchillo de oro fino, adornados con brillantes y rubíes. Pero en el momento en que se disponían todas a sentarse a la mesa, vieron entrar a una vieja hada, a la que no habían invitado, porque había estado más de 50 años sin salir de una torre, y la creían embrujada o muerta. El rey mandó que le pusieran un cubierto de oro, pero no hubo manera de darle un estuche de oro macizo, como a las demás, porque habían encargado tan solo 7 para las 7 hadas. Creyóse despreciada la vieja y murmuró entre dientes ciertas amenazas. Una de las hadas jóvenes que se hallaba a su lado la oyó y, sospechando que iba a ser a la princesa víctima de algún maleficio, apenas se levantaron las demás de la mesa, fue ella a ocultarse detrás de las cortinas, con el fin de ser la última en conceder su don y ver de reparar en lo posible el daño que la vieja hubiera podido ocasionar. Entretanto, las hadas empezaron a otorgar sus dones a la princesa. La más joven le concedió por don que sería la persona más hermosa del mundo. La siguiente, que tendría el talento de un ángel. La tercera, que pondría una gracia admirable en todas sus acciones. La cuarta, que bailaría a la perfección. La quinta, que cantaría como un ruiseñor. Y la sexta, que tocaría maravillosamente toda suerte de instrumentos. Cuando llegó el turno de la hada vieja, ésta, moviendo la cabeza más de despecho que a causa de los años, dijo que la princesa se atravesaría la mano con un huso y moriría. Tan terrible augurio hizo temblar a todos los asistentes y no hubo nadie que no llorase. En tal momento, el hada joven salió de detrás de la cortina y dijo en voz alta estas palabras: «Tranquilizaos, rey y reina, vuestra hija no morirá a causa del accidente. Verdad es que no tengo bastante poder para deshacer del todo lo que ha hecho el hada anciana. La princesa se atravesará la mano con un huso, pero en vez de morir, caerá tan solo en un profundo sueño, que durará 100 años, al cabo de los cuales el hijo de un rey irá a despertarla». El rey, para evitar la desgracia pronosticada por el hada vieja, hizo publicar al punto un edicto por el cual se prohibía a todo el mundo hilar con huso y hasta guardar husos en casa, bajo pena de muerte. Al cabo de 15 o 16 años, habiendo ido el rey y la reina a una de sus casas de campo, sucedió que la princesita, correteando un día por el castillo y subiendo de cuarto en cuarto, llegó hasta un desván en lo alto del torreón, donde estaba sola
una pobre anciana hilando su rueca. Esta buena mujer no había oído hablar de la prohibición dispuesta por el rey de que no se hilase con uso. ¿Qué estáis haciendo, buena mujer?, dijo la princesa. Hilando estoy, niña hermosa, le contestó la vieja, que no la conocía. Oh, qué bonito es, repuso la princesa. ¿Y cómo hacéis? Dejadme probar, a ver si sabré yo. No bien hubo cogido el uso, como era muy viva y algo atolondrada, y como además así lo ordenaba el decreto de las hadas, se atravesó la mano y cayó desvanecida. La pobre vieja, en tan gran apuro, empezó a dar voces. Acudió gente de todos lados. Echaron agua al rostro de la princesa, la desabrocharon, le golpearon las manos, le frotaron las sienes con agua de colonia, pero nada la hizo volver en sí. Entonces el rey, que había acudido al ruido, recordó al punto de la predicción de las hadas y juzgó el hecho era inevitable, puesto que las hadas lo habían anunciado, y dispuso que se acostase a la princesa en la mejor habitación del palacio, sobre una cama cubierta con brocado de oro y plata. Tendida allí, semejaba a un ángel, por lo bella. Su desmayo no le había arrebatado los vivos colores de su tez, y sus mejillas eran sonrosadas, y sus labios parecían de coral. Tenía los ojos cerrados, pero se la oía respirar dulcemente, lo que demostraba que no estaba muerta. El rey ordenó que la dejasen dormir en reposo, hasta que llegase la hora de su despertar. El hada, que le había salvado la vida por anunciarle que debería dormir 100 años, se hallaba en el reino de Mataquín, a 12.000 leguas de allí. Cuando le ocurrió el accidente a la princesa, no obstante, se enteró del hecho al momento por un enanito que poseía botas de 7 leguas. Eran estas unas botas con las que se corrían 7 leguas por zancada. El hada se puso en camino inmediatamente y al cabo de una hora se la vio llegar en una carroza de fuego tirada por dragones. El rey fue a darle la mano para que se apease de su carroza. El hada probó todo lo que el rey había hecho, pero como era una hada previsora, pensó que cuando la princesa despertase, se asustaría en gran manera al verse sola en aquel viejo castillo. Entonces hizo lo que sigue. Tocó con su varita cuánto había en el castillo, excepto el rey y la reina. Tocó a las sayas, a las damas de honor, camareras, gentiles hombres, oficiales, mayordomos, cocineros, marmitones, pinches, guardias suizos, pajes, criados. Tocó también a los caballos que había en las caballerizas, con sus palafreneros, y a los grandes mastines de los corrales, e incluso a la pequeña Puff, la perrita de la princesa, que estaba a su lado en la cama. No bien los hubo tocado, quedaron dormidos para no despertar hasta que lo hiciera su dueña, al fin de estar dispuestos a servirla en cuanto lo necesitase. Hasta los mismos asadores que estaban al fuego, llenos de perdices y faisanes, se durmieron, y el fuego se durmió también. Todo ello quedó hecho en un momento, pues las hadas no se entretienen nunca en sus cosas. Entonces el rey y la reina, después de besar a su querida hija sin que despertase, salieron del castillo e hicieron pregonar que se prohibía acercarse a él. No era necesaria tal prohibición, pues en cuarto de hora creció alrededor del parque tal cantidad de árboles grandes y pequeños, de zarzas y espinos entrelazados unos a otros, que no hubieran podido atravesarlo animal ni hombre, de forma que tan solo se desvisaban
las puntas de las torres del castillo, y ello únicamente desde muy lejos. Nadie dudó que esto era obra del hada, para que la princesa, durante su sueño, no tuviese nada que temer de los curiosos. Al cabo de 100 años, el hijo del rey, que a la sazón reinaba y que era de otra familia que la princesa durmiente, cazando por aquel lugar, llegó muy cerca del castillo. Preguntó qué eran aquellas torres que veía asomar por encima de aquel vasto y espeso bosque. Cada cual le contestaba según lo que habían oído contar. Decían unos que era un viejo castillo donde se reunían los fantasmas. Otros aseguraban que todas las brujas de la región celebraban en él su aquelarre. La creencia más común era que vivía allí un ogro, que se llevaba al castillo a todos los niños que podían coger para comerlos a sus anchas. Se afirmaba aún que nadie podía seguirle, pues tan solo él poseía la facultad de abrirse paso a través del bosque. El príncipe no sabía a quién creer, cuando un viejo aldeano tomó la palabra y le dijo: Príncipe, hace más de 50 años le oí contar a mi padre que había en el castillo una princesa, la más hermosa del mundo, que debía dormir en él 100 años y que sería despertada por el hijo de un rey, a quien estaba reservada por el destino. El joven príncipe, al oír tales palabras, sintió inflamarse su corazón y no dudó un momento que era él el príncipe que debía dar cima a tan grata aventura. Impulsado por el amor y la gloria, resolvió penetrar el bosque y convencerse por sí mismo de si era verdad lo que le decían. Apenas se dirigió hacia los bosques, todos los árboles gigantes y las zarzas y los espinos se apartaron para dejarle paso. Al final de una ancha avenida, vio aparecer el castillo y el príncipe se dirigió hacia él, observando con sorpresa que no le había seguido ninguno de sus hombres, ya que los árboles se habían juntado de nuevo, después de haber pasado él. No dejó por ello de seguir adelante. Un príncipe joven y enamorado es siempre valeroso. Entre un ancho patio donde se ofreció un espectáculo capaz de helar la sangre en las venas del más valiente, reinaba allí un silencio terrible. La imagen de la muerte reinaba por doquier y no se veían más que cuerpos tendidos de hombres y animales que parecían muertos. Comprendió, sin embargo, por qué la nariz granujienta y el rostro encarnado de los suizos, que estaban solo dormidos, y sus copas, en las que todavía quedaban unas gotas de vino, demostraban claramente que se había dormido bebiendo. El príncipe atravesó un gran patio enlosado de mármol, subió la escalera y entró en la sala de los guardianes, que estaban formados en línea, con la carabina al hombro y roncando a más y mejor. Atravesó varios salones llenos de damas y gentiles hombres, dormidos todos, unos en pie y otros sentados, y entró por fin en una habitación toda de oro. Allí, sobre una cama cuyas cortinas estaban descorridas por todos lados, se ofreció a sus ojos el espectáculo más bello que hubiese presenciado jamás. Una princesa que parecía tener 15 o 16 años, y cuya resplandeciente belleza tenía algo luminoso y divino. El príncipe se le acercó tembloroso y arrobado y cayó de hinojos ante ella. Entonces, como el encantamiento había tocado a su fin, la princesa despertó y miró al príncipe con ojos cuya ternura no parecía de una primera entrevista. «¿Sois vos, príncipe mío?», le dijo. «Hacía tiempo que os esperaba». El príncipe, hechizado por estas palabras y todavía más por el tono con que habían sido pronunciadas, no sabía cómo expresarle su gozo y su agradecimiento. Le aseguró solo que la amaba más que a sí mismo. Sus palabras brotaban de sus labios mal
hilvanadas, pero por ello gustaron más aún a la princesa. Poca elocuencia, señal de amor. Estaba el príncipe más confuso que ella. Y no es de extrañar, ya que la princesa había tenido tiempo para pensar lo que había de decirle. Es también probable, aunque la historia no hable de ello, que la hada bienhechora durante tan largo intervalo lo hubiese procurado el placer de tener sueños deliciosos. 4 horas enteras estuvieron hablando y todavía no se habían dicho la mitad de las cosas que tenían que comunicarse. Entretanto, el palacio entero se había despertado con la princesa. Cada cual pensaba en cumplir su obligación, y como no todos estaban enamorados, se morían de hambre. La dama de honor, hambrienta como los demás, se impacientó y dijo en voz alta a la princesa que la mesa estaba servida. El príncipe ayudó a levantarse a la princesa, la cual estaba completamente y aún magníficamente vestida. Pero él se guardó muy bien de decirle que iba ataviada como su abuela y que llevaba esclavina, aunque no era menos bella por eso. Pasaron al salón de los espejos, donde cenaron, servidos por los oficiales de la princesa. Los violines y oboes tocaron piezas antiguas, pero excelentes, aunque no las tocase nadie desde hacía un siglo. Después de cenar, sin pérdida de tiempo, el gran limosnero casólos en la capilla del castillo, y la dama de honor les corrió la cortina. Durmieron poco, la princesa no tenía demasiada necesidad de ello, y el príncipe la dejó por la mañana para volver a la ciudad, donde su padre debía estar intranquilo por su ausencia. El príncipe le dijo que se había perdido cazando en el bosque, y que había dormido en la cabaña de un carbonero, el cual le había dado a comer queso con pan moreno. Su padre, el rey, que era un buenazo, creyóle, pero su madre no quedó convencida. Y viendo que casi todos los días iba de casa y que siempre hallaba alguna razón para disculparse cuando había pasado 2 o 3 noches fuera, no dudó ya de que tenía algún amor oculto. El príncipe vivió con la princesa más de 2 años y tuvo de ella 2 hijos. El primero, que era niña, fue llamada Aurora, y al segundo, que era niño, le pusieron Día por nombre, porque parecía más hermoso aún que su hermana. La reina dijo varias veces a su hijo, para provocar sus confidencias, que era menester acomodarse a las cosas de la vida, pero el príncipe nunca se atrevió a confiarle su secreto. La temía a pesar de quererla, pues era de raza de ogros, y el rey se había casado con ella solamente por sus grandes riquezas. Incluso se rumoreaba en la corte que tenía las aficiones de los ogros y que cuando veía pasar a los niños le costaba un gran esfuerzo no echárseles encima. Por ello, el príncipe no le habló jamás de sus amores. Pero cuando murió el rey, lo que ocurrió al cabo de 2 años, y él se vio dueño y señor, declaró públicamente su matrimonio y con gran solemnidad fue al castillo a buscar a la reina su esposa. Ella entró en la capital en medio de sus 2 hijos, entre el entusiasmo del pueblo que le dispensó una magnífica acogida. Algún tiempo después, el rey partió a guerrear contra su vecino, el emperador Cantalabuta. Dejó la regencia del reino a su madre la reina, y le encomendó en gran manera el cuidado de su mujer y de sus hijos mientras él permaneciera en la guerra, y que pensaba que sería por todo aquel verano. Pero no bien hubo partido, la reina madre envió a su nuera y a los niños a una casa de campo rodeada de bosques, para poder satisfacer con mayor facilidad su horrible deseo. Algunos días después se presentó en la casa y una tarde dijo a su mayordomo: «Mañana para almorzar quiero comerme a la pequeña Aurora». «Ah, señora», exclamó
el mayordomo. Lo quiero, dijo la reina, y lo dijo en un tono de ogro que desea comer carne fresca. Y quiero comerla con salsa de tomate. El pobre hombre, sabiendo que no puede bromear con los ogros, y menos con las hembras, tomó su enorme cuchillo y subió al cuarto de la pequeña, Aurora. Esta tenía entonces 4 años, y al verle saltando y riendo, se le echó al cuchillo y le pidió caramelos. El mayordomo se echó a llorar y el cuchillo se le cayó de las manos. Se dirigió entonces al corral y degolló a un corderito, guisándolo en una salsa tan excelente que su ama le aseguró no haber comido nunca nada tan rico. Al propio tiempo se había llevado a la pequeña Aurora y encargó a su mujer que la escondiese en sus habitaciones en el fondo del corral. 8 días más tarde, la malvada reina dijo a su mayordomo: «Quiero para cenar comerme al pequeño Día». El mayordomo no replicó. Resuelto a engañarla como la otra vez, fuese a buscar al pequeño Día y le halló con su florete en la mano, esgrimiéndolo contra un mono gigantesco, y sin embargo no contaba más que 3 años. Lo llevó a su mujer, quien lo escondió junto con Aurora, y sirvió en lugar del pequeño Día un cervatillo muy tierno que la malvada mujer encontró también excelente. Hasta aquí todo había salido bien, pero una noche la malvada vieja dijo al mayordomo: «Quiero comerme la reina, en la misma salsa que sus hijos». Entonces el pobre mayordomo dudó de si podía engañarla una vez más. La joven reina tenía más de 20 años, sin contar los 100 que estuvo durmiendo. Su piel era, por lo tanto, un poco dura, aunque hermosa y blanca. ¿Cómo hallar, pues, en los parques un animal duro como ella? El mayordomo, para salvar su vida, resolvió, pues, matar a la reina, y subió a su cuarto, con la intención de terminar pronto. Se excitaba a sí mismo y entró en la habitación de la joven reina, con el puñal en la mano. Sin embargo, no quiso matarla por sorpresa y le comunicó muy respetuosamente la orden que había recibido de la reina madre. «Cumplid con vuestro deber», le dijo ella, tendiéndole su garganta. «Cumplimentad la orden que se os ha dado. Yo iré a reunirme con mis hijos, mis pobres hijos que tanto amé, pues lo creía muerto desde que se lo habían quitado sin darle explicaciones alguna». «No, no, señora», le contestó el pobre mayordomo enternecido. «No moriréis y no dejaréis, sin embargo, de reunirlos con vuestros queridos hijos, pero lo haréis en mi casa, donde los he escondido, y engañaré una vez más a la reina, dándole de comer una corza en vuestro lugar». La condujo enseguida a su casa y dejándola abrazar a sus hijos y llorar con ellos, se fue a preparar una corza que la reina madre comió con el mismo placer que si de la joven reina se hubiese tratado. Estaba muy satisfecha de su crueldad y se proponía decir al rey a su regreso que los lobos furiosos habían devorado a su esposa la reina y a sus 2 hijos. Una noche, mientras paseaba, como de costumbre, por los patios y corrales del castillo para oler carne fresca, oyó que en una habitación de los bajos el pequeño Día estaba llorando, porque su madre, la reina, quería mandarle azotar por haber sido malo, y oyó también a la pequeña Aurora pedir perdón para su hermanito. La malvada mujer reconoció la voz de la reina y de sus hijos, y furiosa por haber sido engañada con voz espantosa que hacía temblar a todos, ordenó a la mañana siguiente que pusieran una gran cuba en medio del patio y la hizo llenar de sapos, víboras, culebras y serpientes, para echar allí
a la reina y a sus hijos, al mayordomo, a su mujer y a la sirvienta, a los que había dado orden de traer con las manos atadas a la espalda. Estaban ya en el patio y los verdugos se disponían a echarlos en la cuba, cuando el rey, al que no se esperaba todavía, entró a caballo en el patio. Había llegado en posta y preguntó muy sorprendido: ¿qué significaba aquel horrible espectáculo? Nadie se atrevía a explicárselo, cuando la vieja ruin, enfurecida por la presencia del rey, se echó de cabeza en la cuba y fue devorada en un instante por los inmundos animales que allí había mandado poner. El rey no dejó de sentirlo, pues al fin era su madre, pero se consoló muy pronto con su hermosa mujer y sus hijos. Moraleja: para tener un esposo rico, galante y juncal, esperar con gran paciencia. No es cosa muy de extrañar, más esperarle 100 años y ello durmiendo además. No hallaréis ya tal doncella capaz así de esperar. También enseña la fábula que no por mucho tardar, cuando llega, es menos dulce la dulce felicidad. Mas las doncellas hoy día tan impacientes están por ir llevadas del brazo al resplandeciente altar, que tan cuerda moraleja no me atrevo a predicar. Nuestro grupo es el número 7, las integrantes son Gisela Escobar y María Riquelme.